Y en esta mañana tenemos de invitado a Marcelo Orellana, él es coordinador del área social y humanitaria de la Fundación Familias Sin Fronteras, con quien vamos a hablar de la situación que atraviesan las personas refugiadas que se han visto forzadas a huir de sus hogares y esos retos que tienen los países para hacer respetar sus derechos. Señor Orellana, ¿cómo está? Bienvenido a los medios comunitarios de Corape. Un gusto saludar a los medios comunitarios de Corape, un abrazo a todo el Ecuador y gracias por la oportunidad de dialogar con el país sobre un tema importante, impostergable, bastante difícil abordar y como Fundación Familias Sin Fronteras, en el marco de nuestra visión y misión, asumimos el reto de plantearle a Ecuador la apertura suficiente para seguir consolidando una sociedad de inclusión, de justicia y de derechos. Así es, y es que este es un tema muy importante y como lo mencionamos al inicio del noticiero, el Día Mundial del Refugiado busca también sensibilizar a los países acerca de la situación que viven las personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares. Aparte de esto, ¿por qué es tan importante este día, esta fecha, el recordarla a nivel mundial? Bueno, primero debemos dejar sentado que es un tema presente y de gran preocupación en los 5 continentes. El fenómeno social de los refugiados está presente en Europa, en Asia, en África, en Oceanía y por supuesto en las Américas. Es un tema que concierne no solamente a un número reducido de personas, es un tema que afecta a millones de personas que han debido dejar sus países de origen, sus hogares, por diversas razones, con la certeza de que su vida, su integridad física, su integridad psicológica, su integridad cultural está amenazada. En ese contexto extremadamente doloroso, millones de seres humanos han tenido que dejar sus hogares, sus territorios, sus países, sus identidades, sus historias, sus familias para pedir ser recibidos, ser acogidos en países vecinos, lo que es una responsabilidad internacional a la que nos sumamos como entidad. Familias Sin Fronteras está activa en temas humanitarios, de movilidad humana, de migración desde hace 17 años y estamos convencidos de que es imperativo consolidar en Ecuador una cultura de fraternidad, una cultura de acogida y aprovechamos la oportunidad para hacer público nuestro llamado a consolidar a Quito como una ciudad santuario. ¿Qué significaría una ciudad santuario? Una ciudad en la cual reforcemos, fortalezcamos todos los mecanismos que nos permitan hacer de Quito una ciudad fraterna, una ciudad de acogida, una ciudad de derechos y, por supuesto, de responsabilidades. Señor Orellana, y en este caso usted ha mencionado que la situación de personas refugiadas, en este caso se ve en todo el mundo, afecta a millones de personas, y se ha señalado que la inseguridad y la pobreza figuran entre las principales causas de los desplazamientos forzados de la población. ¿Qué otros temas también influyen para que esta situación siga ocurriendo? Mire, el tema del refugio, el tema del desplazamiento es uno de los temas más álgidos y uno de los temas más debatidos en la actualidad en el contexto internacional. Las razones son diversas. Fundamentalmente, personas, familias, comunidades que buscan proteger su vida, entendida la vida también no solamente como la amenaza de muerte, sino también como condiciones adecuadas que les permitan la satisfacción de sus necesidades básicas. Varios continentes y muchos países están afectados por conflictos políticos, por conflictos militares y en las últimas décadas, en los últimos años, tenemos un nuevo factor que es absolutamente determinante, que nos afecta ya también en Ecuador, en América Latina, que es el tema del refugio, del desplazamiento, como resultado de desastres naturales. Entonces, a la base de esta decisión, que es una decisión dolorosa, que es una decisión de grandes implicaciones, está la certeza entre las personas que son parte del fenómeno migratorio que su integridad, su vida, su pervivencia, su continuidad como seres humanos en dignidad está gravemente amenazada y es obligación, debo insistir en el término obligación de la comunidad internacional, de los diversos países que tenemos responsabilidad compartida frente al tema, el acogerlos, el procurar una vida digna para ellos y fundamentalmente también trabajar con la sociedad de acogida para tener la certeza de que estamos actuando de manera conjunta, de manera
incluida, inclusiva, en el marco de lo que establece el derecho internacional. No olvidemos que cuando hablamos del tema migración, del tema refugio, del tema desplazamiento, estamos hablando de seres humanos, de personas, de niños, de mujeres, de adultos mayores, de personas con discapacidades. Y precisamente lo que usted menciona, el derecho internacional define y protege el tema de la migración, por lo que estas personas, el tema del refugiado, de las personas refugiadas, por lo que estas personas no deben ser deportadas ni devueltas en contextos en los que peligran su vida y, por ejemplo, su libertad. Frente a esto le consulto, Ecuador, ¿qué retos y desafíos tiene no solamente para evitar en este caso que las personas que estén aquí en el país se vean envueltas en peligros, tengan se vean en la obligación de abandonar el país, sino también para evitar estos desplazamientos, sino también para ser un país de acogida? Mire, lo primero que requiere ser Ecuador es fortalecer, reencontrarse de manera consolidada con su tradición. Ecuador es un país de tradición humanitaria, Ecuador es un país de acogida. Nuestro país está compuesto por diásporas venidas de diferentes continentes. Eso lo podemos ver en la diversidad de apellidos, en la diversidad de apariencias, en la diversidad de cultura que se manifiesta en el Ecuador. No obstante, como todo tema que hace parte del derecho internacional, el tema del refugio, del desplazamiento, es un tema tremendamente dinámico que nos va planteando también la necesidad de adaptar esas nuevas realidades nacionales, nuestras políticas públicas internas e internacionales, nuestras instituciones, nuestros mecanismos de regulación deben adaptarse a esta nueva realidad. La nueva realidad es que el tema migratorio, el tema del refugio, el tema de desplazamiento por esa diversidad de razones llegó a Ecuador de manera manifiesta, de la misma manera que el tema Ecuador, desplazamiento, refugio, llegó a otros países de manera amplia, de manera fuerte, y es imperativo que los diferentes países, así como Ecuador, adapten su legislación, sus instituciones, sus políticas públicas para hacer de la presencia de estas personas que vienen en el marco de refugio, en el marco de desplazamiento, en el marco de migraciones diversas, darles en los países de acogida las garantías necesarias para que jamás olvidemos que son seres humanos y que los derechos son implícitos a la condición humana, que la dignidad es implícita a la condición humana independientemente del país en el que nos encontremos. En resumen, es imperativo adaptar las políticas públicas, adaptar las instituciones y volver acorde los roles incluidos de la sociedad civil. Como Fundación Familias Sin Fronteras tenemos una metodología que la llamamos la sociología del territorio. Nuestro abordaje, nuestro paso fundamental es estar cerca, es estar a la escucha, es el entender, el poder orientar y asesorar a las familias que llegan al país por una diversidad de razones para que la acogida en el país sea lo menos dolorosa posible, que sea entendido que Ecuador es un país de paz, es un país de derechos, es un país de diversidades culturales y que al momento en que estas comunidades, estas personas, estas familias pasaron las fronteras, están entrando en un ámbito de un marco constitucional, de un marco legal y de reglas de convivencia que deben ser garantizadas, que deben ser respetadas y que deben ser puestas en conocimiento de las personas que llegan al país. Y en este caso usted ha mencionado el trabajo que realizan desde Fundación Familias Sin Fronteras en este tema de la asesoría, de lograr que las personas que vengan a Ecuador tengan un correcto espacio de acogida, que no se sientan vulnerados en sus derechos. Quizá ustedes tienen un balance de cuántas personas refugiadas han venido acá a nuestro país y de qué zonas del mundo son. Mire, los indicadores las cifras son diversas, ¿no? Se habla de que hay aproximadamente en Ecuador más de 500,000 de personas que han venido de diferentes países. No obstante, esa cifra no es estable, no es lo suficientemente medible en la medida que el fenómeno migratorio, el fenómeno de desplazamiento, el fenómeno de movilidad humana es tremendamente dinámico. Esa cifra probablemente ya no es la misma de hace 3 meses. No obstante, sí podemos constatar caracterizaciones que nos permiten identificar la necesidad de desarrollar nuevas iniciativas. Nosotros como fundación solamente en el último mes hemos acogido aproximadamente 100 personas, familias que requieren de orientación, que requieren de información, que requieren de guías, que requieren como de ese aporte, de ese hombro en el cual pueden poner sus preocupaciones, sus inquietudes, sus necesidades de información para realizar
garantizar una inclusión adecuada a la sociedad de acogida. Conocemos que las diversas organizaciones fraternas que también trabajan en el tema tienen números similares y que los grupos, los colectivos, las plataformas que trabajan en el tema, hemos invitado, hemos alertado permanentemente al gobierno del Ecuador, a los organismos internacionales, a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, a la Organización Internacional para las Migraciones, que es imperativo que fortalezcamos el trabajo que es hecho. Hay un muy buen trabajo hecho, no obstante ese trabajo debe irse adaptando a las nuevas realidades. Solamente en las 2 últimas semanas nosotros pudimos acoger casos de personas que dejaron la provincia de Esmeraldas, resultado de la gravísima situación que se dio, que son de conocimiento público, las lluvias, el crecimiento de los ríos, etcétera, y hubo aproximadamente solamente en nuestra organización un promedio de 10 familias que consideraron que ya no podían seguir viviendo en estas zonas afectadas por el desastre y que vinieron a Quito en busca de mejores condiciones. De estas 10 familias, 8 no eran ecuatorianas. Y en este caso, señor Orellana, lo que usted nos ha compartido es un dato muy interesante y a la vez preocupante, porque en este caso se entiende muchas veces que el ser refugiado tiene que ser que una persona se moviliza de un país a otro, pero usted ha mencionado que son personas de Esmeraldas, del Ecuador, que en este caso han buscado el tema de la acogida y esa orientación de ustedes y se han desplazado hasta acá, Quito, porque sienten tal vez inseguridad en la provincia de Esmeraldas. Lo que sucede es que estos temas de la movilidad humana son conexos, ¿no? Normalmente, en términos del rigor del derecho internacional, el desplazamiento es una categorización, es una actividad, es un fenómeno social que se daría al interior del país. No obstante, ya el derecho internacional es tremendamente dinámico y ya se habla también del desplazamiento internacional. Y toman en cuenta o juegan un valor importante las causas, las razones. No obstante, ya vemos que el término migratorio, el término movilidad humana, el término desplazamiento y el término refugio van de la mano. Constatamos que con el vecino país del norte, Colombia, por ejemplo, hay zonas que en la práctica son binacionales. Esmeraldas del Norte, la zona de Tumaco, está a solamente unos minutos de navegación de Ecuador. La mayoría, el 90% de familias de Tumaco tienen ancestros ecuatorianos y viceversa. En muchas ocasiones hay una binacionalidad de hecho, ¿no? El padre, el hijo mayor nació aquí, vivieron unos años aquí, unos meses allá. Entonces, hay situaciones que el gran punto de convergencia que tienen es la necesidad de que como país y como países podamos responder de manera adecuada a esta realidad que está ahí, que existe, que es parte de las dinámicas sociales y que no podemos cerrar los ojos. Y es importante que superemos la noción de caridad. Está muy bien abrir el corazón, está muy bien tener ese gesto de poder tenderles la mano, pero está mucho mejor que lo hagamos de manera organizada, de manera técnica, de manera socialmente confiable, que permita que esas personas fortalezcan todas sus posibilidades de aportar al país. Porque tal como le dije, son seres humanos y los seres humanos tenemos historias, tenemos memoria, tenemos potencialidades, tenemos cultura, tenemos tradiciones y también somos actores económicos. Los refugiados, los desplazados, las personas que vienen de otros países por una diversidad de razones, son también personas que aportan, que contribuyen a la diversidad cultural, a las dinámicas económicas y al enriquecimiento social de nuestro país. Señor Orellana, y antes de culminar esta entrevista le quería hacer una última consulta. En este caso usted ha mencionado que en todo este proceso de orientación para garantizar un correcto espacio de acogida para las personas acá en Ecuador, ustedes han hecho alertas a organismos internacionales y también al gobierno de Ecuador. Frente a esta alerta que ustedes han hecho al gobierno de Ecuador, ¿qué le han sabido decir y también cómo analiza este trabajo en este tema? Mire, debemos reconocer que Ecuador ha dado pasos significativos. La Constitución del 2008 reconoce el principio de ciudadanía universal. Y Ecuador es signatario de instrumentos internacionales valiosísimos, como por ejemplo la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño impone la obligación a todos los países, no solamente a Ecuador, de garantizar el acceso de la niñez a la educación. Que es un principio universalmente aceptado, se debe saber que el instrumento internacional que tiene el mayor número de adhesiones es la Convención sobre los Derechos de la Niñez.
Este instrumento internacional que es muy poderoso, que compromete voluntades políticas, que compromete instituciones, está ratificado en Ecuador, y en Ecuador sí debemos reconocer que el 99% de niños que han venido de otras partes del Ecuador, que han venido de países vecinos o que han venido de países inimaginables, como por ejemplo Haití, luego del terrible terremoto y luego de los desastres naturales, llegaron a Ecuador aproximadamente unas 1,000 personas de Haití. De esas 1,000 personas de Haití están insertos en medios educativos, en medios laborales, son parte de la sociedad ecuatoriana, y Ecuador ha hecho esfuerzos significativos para cumplir lo que son obligaciones, de la misma manera que otros países han hecho esfuerzos significativos para cumplir con las obligaciones en relación a ecuatorianos. Sepamos que Italia, a manera de ejemplo, Italia es un país que tuvo políticas extremadamente abiertas y garantizó el derecho de los ecuatorianos que se fueron a vivir en Italia, el derecho a la reagrupación familiar. Entonces, no es un esfuerzo aislado, tampoco es una responsabilidad aislada en Ecuador. Con eso debemos tener el cuidado suficiente, señalar que no es una cuestión que nos impone mayores cargas, es un tema que nos impone responsabilidades, pero que también nos da la oportunidad de hacer de Ecuador una ciudad, un país, tremendamente cosmopolita, humano, de acogido. Con esto termino. Solo en Quito hay más de 100 organizaciones internacionales. Esas 100 organizaciones internacionales aportan a la diversidad cultural, aportan a la diversidad de análisis, de comprensión de la situación, nos enriquecen a los ecuatorianos porque podemos conocer cómo funcionan las otras sociedades, cómo son las otras culturas, y como Fundación Familias Sin Fronteras trabajamos enormemente en generar esos espacios de diálogo. Solamente el año anterior tuvimos el segundo mundialito de las migraciones, que dio la oportunidad de que se encuentren más de 80 equipos de diferentes países, de diferentes regiones, equipos de niños, de personas con discapacidades, que alrededor de emular el Mundial de Derechos Humanos, nos construimos espacios en los cuales dialogaban de manera absolutamente fraterna. Cito a manera de ejemplo el equipo que representó al cuerpo diplomático de Italia o de Portugal, dialogaba con el equipo de las personas que representaron al proyecto la casa de acogida del Distrito Metropolitano de Quito, el Patronato de Amparo Social, habitantes de calle. Entonces esos contextos permitieron un diálogo, un conocimiento mutuo y la certeza de que tanto el fenómeno migratorio como el tema del refugio, el tema del desplazamiento, que sí conllevan un aspecto doloroso, un aspecto de tener que abrir nuestra visión del mundo, nuestras instituciones, también conllevan aspectos tremendamente positivos, y que es nuestro desafío el impulsarlos de manera integral, sin jamás olvidar que es la visión y misión de nuestra organización, que con lo que estamos trabajando, a quienes acompañamos no son objetos, no son maletas, no son mochilas, son seres humanos, y el acompañar ese proceso, que es una decisión personal, y nuestra constatación como fundación nos deja la certeza de que cuando las personas decidieron migrar, es casi imposible hacer algo en el sentido contrario. Entonces, nuestra obligación informar, nuestra información alertar, nuestra obligación el prevenir que estos pasos, estas decisiones que son individuales, familiares y en ocasiones comunitarias, sean hechos en el marco de derecho. Perfecto, le agradecemos a nuestro invitado Marcelo Orellana, coordinador del área social y humanitaria de la Fundación Familias Sin Fronteras. Muchas gracias por su tiempo para los medios comunitarios de Corap. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Siempre es un gusto enorme estar aquí y tener la certeza de que a través de esta iniciativa comunicacional estamos llegando a lo más hermoso que tiene Ecuador, que es su identidad comunitaria y su diversidad cultural. Muchas gracias una vez más a nombre de Familias Sin Fronteras. Muchas gracias a usted por su tiempo. Ahí estábamos con nuestro entrevistado hablando del Día Mundial de Refugiado, una fecha que, como les mencionamos, la reconoce las Naciones Unidas para también reconocer a las personas refugiadas y desplazadas en todo el mundo, que muchas veces están atravesando situaciones complejas en todo el mundo. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Ya regresamos en su espacio informativo Ecuador en Contacto.